Saludos, bendiciones a todos en este tiempo de estar aquí compartiendo el Tribunal Cristiano, ya con el mallete en la mano y junto al licenciado y sacerdote Carlos Pérez Toro. Saludos, padre. Saludos, pastor y juez, en este Tribunal Cristiano. Gracias por la oportunidad de poder participar en estos debates tan interesantes y en estos cuestionamientos judiciales para discernir cómo va nuestro país. Bueno, y también queremos decirle a nuestros amigos y hermanos que nos pueden seguir en nuestra página de Twitter, ahí como Apóstol Ricky, en el Twitter, @ApóstolRicky, y en el Facebook como Pastor Ricky Rosado o Ricky Rosado, cualquiera de esas dos páginas. Además, existe la página de Tribunal Cristiano TV, Tribunal Cristiano TV. Y ahora, en los próximos días, vamos a inaugurar nuestra página de YouTube. Va a estar la página del Pastor Ricky Rosado en YouTube y vamos a tener toda esta información también en el YouTube, o sea, en el canal de YouTube. Y también nos pueden escuchar los viernes en WKQ 580 de 8 a 10 de la noche, todos los viernes. Y se retransmite los domingos de 7 a 9 de la mañana. Todo eso a través de WKQ 580. Bueno, padre, estamos en las elecciones que fueron el 3 de noviembre. Esa noche no se sabía quién había ganado. Después de madrugada se supo algo más. Temprano en la mañana ya se tenían los preliminares con un 98% del conteo de esa noche. El escrutinio empezó con todas las altas y bajas. Ya sabemos aparentes ganadores. No tenemos a nadie certificado 100%. Y hoy dice el flamante presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que 27 o 28 si es 28 es importante porque es una fecha memorable. Esa fecha 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes y yo soy uno de ellos. O sea que quién sabe si el día que esté juramentando el gobernador llega allí un enviado de la comisión con la certificación para que pueda juramentar. Triste este evento, ¿verdad? La verdad que este voto adelantado, que yo creo que es algo extraordinario para Puerto Rico, haya creado tanta controversia porque no se prepararon para manejarlo bien. ¿Qué te parece a ti? Sin duda, la comisión ha estado a la altura del reto histórico que nuestra democracia tiene con todo esto de la pandemia y los nuevos maneras de votar para ampliar la participación democrática del país. No ha estado a la altura del reto democrático de nuestro país. Y hay que insistir que el desastre, o sea, aquí han habido desastre de mal manejo de cajas, materiales, por decir así, de papeletas, unos desaciertos. El presidente ha estado brinca y salta que si voy a dar, vamos a ver, hay que ir para atrás. El famoso, ¿verdad?, precinto 77, que es el del voto adelantado, etcétera. O sea, ha sido la información que ha salido en este momento. Uno no sabe si hay maletines en el yunque o si están en el fondo de la isla de Mona. O sea, es una cosa que da una ansiedad porque la información ha sido clara. Ha sido una batalla entre partidos políticos. Uno no sabe distinguir la paja del grano. El presidente no sabe responder satisfactoriamente a ver quién tiene o no razón. Ha sido un desastre. Bueno, la Comisión Estatal de Elecciones no ha estado a la altura del reto democrático que teníamos nosotros con esta pandemia. Es vergonzoso. Y fíjate que el tribunal le dio una orden que se contaran los votos. Y él no supo usar esa orden para imponer su autoridad, porque inclusive hay momentos que todos los partidos están de acuerdo, excepto el de Victoria Ciudadana, que se han opuesto a todo. Y ahora
vemos esa incompetencia de la Comisión Estatal de Elecciones en no poder adelantar el conteo. A eso hay que añadirle que el sábado no van a trabajar, el domingo tampoco, por el lockdown. Después llega Nochebuena y despedida y el 25. Yo no entiendo cómo él va a estar para el 28 dándolo las certificaciones. Nadie ha sido certificado, pastor. Las certificaciones que hay, nadie ha sido certificado. Nadie. Las certificaciones que hay son las preliminares. Estamos ya a mitad de diciembre. El 2, el gobernador tiene que tomar posesión según la estructura nuestra constitucional. Los alcaldes, las alcaldías, el 11, San Juan tiene que juramentar. O sea, bueno, pastor, pero la legislatura también juramenta el día 2. Imagínese. El gobernador. Y todavía no tenemos un panorama totalmente claro de cómo se comporta la legislatura. Sabemos la tendencia, que el Partido Popular tiene 26 escaños en la actualidad y todo aparenta que debe quedar 26 o por lo menos 25, ¿verdad? El Senado se comporta de 13 y todavía creo que hay una posibilidad para el senador Chayán Martínez, ¿no? Pero ya yo no creo que haya posibilidades reales para nadie, porque he visto que todo lo que ocurrió el día de la elección es lo que se ha ido manteniendo. En Guánica es donde único ha habido un poquito, ¿verdad?, de no prevalecer el que supuestamente ganó esa noche, que era el independiente, pero se sabía que era algo bien difícil. Y con todo eso que el juez Rosado Colomer le ha dado 64 maneras de escribir el nombre. ¿Sabes lo que es eso? Sí. Que cuando la gente escribió en el write-in ahí, 64 formas. Eso yo creo que con errores ortográficos del nombre, sí. Sin duda, pastor, es una situación penosa. Hay que reevaluar. Claro, también nosotros durante estos años de crisis económica hemos ido iniciando un proceso, primero de cuestionar la necesidad de tener una comisión y reducir al año electoral. Hemos demonizado todo lo que es la comisión y por lo tanto se eligieron las personas tal vez menos adecuadas a presidir estos cuerpos electorales. Es decir, pastor, realmente nosotros también hemos contribuido con nuestras críticas destructivas a que la comisión no tuviera la capacidad económica, ni la capacidad de personal, ni el entrenamiento adecuado para enfrentar este reto democrático en medio de una pandemia y de un voto que lo que quiere es ampliar en medio de la crisis de la pandemia y a la vez ampliar de manera permanente las posibilidades democráticas del voto, porque ampliando esas posibilidades nosotros evitamos, ¿verdad?, que la gente no vote, que es un derecho fundamental y tan importante para nuestra vida democrática. O sea, también nosotros hemos sido responsables, pastor. Sí, yo pienso que sí. Todo esto que la Junta no quería dar, que si daba, que si tenía mucho personal, que si allí no se trabaja, pues ahora nosotros queriendo reducir, quitarle valor, ahora nos encontramos que nadie ha sido certificado. A lo mejor el día de la elección está allí el gobernador y llega una carta, mire que usted perdió, el otro era el que ganó, así que pare esto. Pero dos cosas hay que señalar para lo que tú estás aportando, y es que este voto de Java, que lo que trabaja es con el voto adelantado, que ahora no tan solamente era aquel voto ausente o adelantado de los encamados, sino que es de personas de mayores de 60 años, que es una gran cantidad. Oye, casi 200,000 votos se manejaron, 220 y pico mil votos. Y tú tienes ahí también el voto por correo, de gente que inclusive fuera del territorio. Pues todo eso van a tener que invertir dinero en reclutar gente para que estén atendiendo ese departamento de Java.
ahí van a tener que hacer una reingeniería. Y lo otro que es importante, que yo creo que tiene que llegar el tiempo ya, que esas personas que van a trabajar contando en el recuento, en el escrutinio, en todos esos aparatos que suceden después de la elección, sean pagos. El país tiene que presupuestar eso, porque es difícil tú tener gente para hacer una labor que están allí de voluntarios. Los partidos principales tienen algunos de destaque, pero esos partidos más pequeños, pues no tienen a nadie. Y va a tener que eso tiene que modificarse en alguna manera. Bueno, sin embargo, ya en Estados Unidos se definió la presidencia y la vicepresidencia. No vamos a tener a Trump, ni vamos a tener a Mike Pence. Ya eso debe estar claro, ¿verdad? No creo que vaya a prosperar nada en los tribunales. Ya el colegio electoral emitió sus votos. Biden ha sido proclamado por el colegio electoral. Claro, tiene que darse ahora, refrendarse por la legislatura, pero yo creo que ya Estados Unidos está decidido. ¿Cómo tú lo ves? Sí, no, ya pastor, ya después del 14 era el deadline, era el momento clave. Si después de ahí, después que se ejerce el voto electoral, revertir eso nunca ha sucedido en la historia de Estados Unidos, va a ser imposible. Ya la decisión está tomada y evidentemente el candidato demócrata suscita profundas preocupaciones para elementos fundamentales de nuestra convivencia democrática, como es la libertad religiosa, el derecho fundamental a la vida humana del niño en el vientre materno y el derecho fundamental a los padres a educar a sus hijos. En esas áreas habíamos adelantado como nunca antes en la historia, en medio de una presidencia. Lamentablemente, esta presidencia suscita la preocupación que va a ser beligerante. Lo único que le queda al Partido Republicano es lograr retener el Senado, y va a ser como el parachoque, sobre todo por la decisión de ellos de packing the court, es decir, de incautarse de la corte, añadiendo más de 10 miembros nuevos. O sea, aquello va a ser un desastre político si ellos logran retener, si ellos retienen, o sea, conquistan el Senado. Va a ser imposible poder retener el conservador, el Tribunal Supremo. ¿Sí, pastor? ¿Cuándo es la elección de Georgia? Es el 5 de enero. El 5 de enero. Pero sin embargo la Cámara se fortaleció el Partido Republicano en la Cámara. Sí, ya la diferencia no era tan amplia como en los 2 años anteriores. Por lo tanto, no tienen la fuerza en la Cámara como la tenían antes. El Partido Republicano, si logra retener las dos sillas de Georgia que son republicanas, lograría de esa manera sobrevivir, perdiendo un escaño, porque actualmente es 53-47, me parece. Si logran retener esos 2 escaños, estaría 52-49 y por lo tanto el Partido Republicano tendría la mayoría. Si no logran, sería el acabose. Pero sería empate, ¿verdad? Quedaría empate. Sí, pero el voto de la vicepresidenta, o sea, el que preside el Senado es el vicepresidente y puede votar cuando hay empate. Cuando hay empate para desempatar. Y ellos tendrían la mayoría. Va a tener mucho trabajo el vicepresidente y hay que ver si algún demócrata no brinca el charco y vota con lo que pasa es que hay una ley, hay una costumbre senatorial que no se aprueba ningún proyecto si no hay 60 votos. Esa ley que ha estado por décadas y que, por ejemplo, Trump decía, vamos a eliminarle que sea mayoría simple. Los republicanos la han respetado, queriendo que los demócratas la respeten como la han respetado siempre. Lo que parece ser es que los demócratas, que no van a seguir reglas ninguna, porque ellos tienen una agenda clara antilibertad religiosa, antivida, etcétera, parece que ellos van a eliminar
esa regla, cosa que sea mayoría simple. O sea, Pero los ¿cómo 50. la van a poder eliminar si no tienen los votos? No, porque ese tipo de regla se le puede eliminar con mayoría simple. Por ejemplo, las confirmaciones de jueces también se exigía 60 votos. Pero los republicanos en este cuatrenio, viendo que era imposible dialogar con los demócratas, eliminaron para las confirmaciones de jueces el tema de los 60 votos. Ahora, tal vez los demócratas, como se espera, van a eliminarlo si ellos logran ganar esos 2 escaños para que la vicepresidenta y pueda hacer mayoría simple, ¿verdad? Mayoría más un voto. Oye, y está interesante, si se gana uno nada más. Pues tendrían los republicanos mayoría. Como quiera con uno. Con uno tendrían la mayoría suficiente para ellos controlar el Senado. Ellos ya no podrían pasar su nada. Claro, el problema que tienen los republicanos es que hay 2 senadoras, una de Alaska y la otra me parece de Maine, sobre todo la de Maine. La de Alaska, mira, votó a favor de los jueces conservadores. La de Maine es realmente una liberal desequilibrada. Es más demócrata que los demócratas. Claro, tener 51 es tener pues casi el empate, porque aquella cuando puede, cuando es un tema liberal, se va para el otro lado. Pero yo también pienso que tiene que haber uno o dos demócratas ahí que se vayan. Sí, hay demócratas que son mucho más de derecha, no tanto de izquierda. Yo creo que ahí va a haber muchas negociaciones. Es algo parecido a lo de acá. Pero si ellos... Yo espero y se ha tirado la iglesia en Georgia. Esto ha sido una cosa, las instituciones eclesiales han visto que la elección, el futuro de Estados Unidos se juega en Georgia. Y tanto, bueno, escuchamos nosotros a Alfonso Aguilar, ¿verdad? Que es un hispano importante en Estados Unidos. Alfonso Aguilar es un hispano y va él a visitar un montón de iglesias hispanas para animar al voto contra, ¿verdad? A favor del Partido Republicano. O sea, la iglesia está tirada en Georgia para pedir el voto por... Y te pregunto, ¿Martin Luther King era de dónde? Si tú recuerdas. Era del sur de los Estados Unidos. De Luisiana, acá, no era de... No fue de Georgia. Oye, tú sabes qué irónico que un reverendo que de reverendo tiene más que las letras es el demócrata liberal que está ahí. Pero pastor, no es que sea liberal, aquí nosotros tenemos liberales. Aquello es, o sea, Fidel Castro está a la derecha de ese señor. A la derecha de ese señor. Eso es un lobo vestido de oveja. Es pro aborto, es pro todo lo que la Sagrada Escritura dice que no se tiene que hacer. Lo que tiene de reverendo son las 3 letras. Sí, pero se jacta porque esa es la manipulación de la izquierda. Utilizan algunas figuras tontos útiles para adelantar su agenda izquierda. Y este señor es de izquierda y utiliza el título de reverendo para poder manipular el voto conservador, que en Georgia es fundamental, como es obvio. Pero yo espero, ¿verdad?, que los republicanos puedan retener el Senado. Si no lo retienen, pastor, va a ser el fin, el inicio del fin. Va a ser una cuestión apocalíptica. Pero yo casi no creo que lo van a retener. Pero ayuda de Dios. Confiemos en Dios. En Puerto Rico ya comenzó nuevamente la sesión extraordinaria en el día de hoy y se cree que a lo mejor este fin de semana continúe, a lo mejor el sábado o algún otro día de la semana, porque esta sesión está abierta hasta el 27. El Senado creo que se preparó para terminar el 26, porque el 27 caía domingo, y se están viendo algunas cosas ahí. Ha sido una sesión un poquito extraordinaria, con muchas luchas.
hay controversia, hay encontronazos. Hay unos nombramientos que han estado bajo el tapete escuchándose, que están trayendo polémica. De hecho, se habló durante el día de hoy en muchos lugares del nombramiento del esposo de la gobernadora por una carta que envió el director de ética. Ante una consulta que se le hizo por parte de la gobernadora. Correcta. Sí, porque había una duda si ella, en razón que tiene una posición de nominación y este juez tiene todas las cualidades para ser nominado a una posición, ¿verdad? En el apelativo, ahora es juez, ¿verdad? De superior, y por lo tanto ella estaba barajando la posibilidad, por lo que se ve de la carta que escribe la oficina de ética, que si no lo podía hacer ella, lo hiciera un gobernador interino, ¿verdad? Que tuviera un interinato de unos días para poder nominar a su esposo. Sin duda tiene las cualidades, sin duda habla de la honestidad de la gobernadora, que antes de tomar una decisión quiso hacer una consulta ética y actuó correctamente. La consulta ética no era correcta. Aunque la carta está bien hecha de parte de ética, y me parece a mí que es la responsabilidad posiblemente del cargo. Me parece que no fue elegante de ética en la forma que se le expresa al cargo de la gobernación, en las expresiones que hace la carta. Porque si a ti te están haciendo una consulta por teléfono, a menos que todas las consultas haya que hacerlas por escrito, pues era tan fácil como llamar a la gobernadora y decirle, mire, no se puede, y explicarle, ¿quiere que se lo ponga por escrito o es suficiente con que lo dialogue? O sea, hay ciertos cargos que deben tener una deferencia. Lo que pasa se ha prestado eso. Es que no conozco bien la ley de ética, pero entiendo que las consultas de parte de las autoridades éticas tienen que ser por escrito y la respuesta también, y que tiene un carácter público. Pero por lo tanto, la pregunta no fue por escrito. Tendría que haber esperado entonces que se le hicieran por escrito. No, pero hubo una interpelación oficial. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque cuando uno le ve la carta dice respondiendo a lo que se me preguntó oficialmente, etcétera. O sea, hace unas alusiones que da a entender de que hubo una consulta mucho más allá de una conversación entre amigos, porque evidentemente es algo novel. O sea, que la gobernadora esté en una posición para poder nominar una persona que tiene las cualidades para ser nominado. O sea, no es que estamos hablando de que es que no se había pensado en él, no. Era un candidato. No, y que se vence su nombramiento ya para principios, creo que del año que viene. O sea, exacto, él le estaba solicitando qué favor y gracia que ella es la gobernadora, que no estaba planificado, ¿verdad? Y que le quede a él mientras él estaba en su solicitud, que sea ella. Ahí es que le llegó lo que dicen por ahí, la mala suerte. Por otro lado, a lo mejor Pierluisi lo pueda nombrar. También lo van a criticar cuando Pierluisi lo nombre. Sobre todo con una mayoría popular, es muy difícil que le confirmen al esposo de la ex gobernadora. Por eso, lógicamente... Bueno, pues no confirmarán a nadie porque Luis iba a nombrar PNP, no necesariamente va a nombrar populares. Bueno, no claro, pero a nadie. Pues sí, habrán PNP y habrán populares, no sé, dependiendo quiénes son un candidato. Van a haber negociaciones, aprobamos este PNP con este popular al lado. Exacto. Sí, me imagino que... Tú sabes que eso no está del todo... esto es una ley que no se ha llevado todavía que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se exprese si es correcto o no. Porque tenemos varios casos en la historia donde gobernantes han nombrado familiares. Bueno, Kennedy nombró a su hermano. Pero, pastor, allá en los Estados Unidos... eso es una cosa y aquí es otra. Aquí hay unas leyes mucho más específicas sobre todo este tema del nepotismo
etcétera, que Bueno, son más leyes que se podrían retar para que el tribunal se exprese, porque no necesariamente porque las leyes están hechas son todas correctas. Sí, pero el nepotismo es una de esas áreas legítimas donde los estados y territorios legislan para evitar precisamente que uno intente favorecer desde una posición pública familiares y amigos o familiares, ¿verdad? Que es el planteamiento del nepotismo. Yo no creo, pastor, de que ningún tribunal va a declarar inconstitucional. Entonces, pues ni siquiera entonces, si usted cree, su señoría que es abogado y los que están haciendo planteamientos son abogados ambos, el nominado y la gobernadora, secretaria de Justicia, tiene que conocer la ley de ética para que entonces se expuso, no se hubiera expuesto. ¿En qué sentido, pastor? Usted es abogado y acaba de decir que aquí hay unas leyes. Yo traje una defensa, inclusive de que llegara esto al Supremo para que el Supremo defina si un gobernador que está en su cargo puede nombrar a un familiar. Y traje el ejemplo de Kennedy. Usted me lo retrae a Puerto Rico y dice, no, aquí hay leyes, nepotismo y todo lo que usted acaba de decir. La persona que es nominada es un juez con experiencia. Debería haber dicho, no me nominen porque esto va a traer cola. Y a su vez, quien nomina no es una persona legal en la materia, porque Secretaría de Justicia conoce sobre lo que pasa es que y conoce sobre el FEI, conoce todo eso. Yo digo que a veces nos buscamos la candela de gratis. Lo que pasa es, pastor, sí es cierto de que nunca se había dado en la historia una situación como la que tenemos ahora y era lógico que se consultase el alcance ético de esta posible nominación por los mecanismos que o era la gobernadora directamente o era un, ¿verdad? El gobernador interino, el secretario de Estado. Pero Carlos, cuando Alejandro García Padilla, los hermanos en alguna manera no estaban vinculados. No, pero no tenía ninguna posición pública. ¿Verdad? El hermano no fue nominado nunca al Tribunal Supremo. Hubo rumores de que se pensaba nominarlo a la presidencia. No tenía una posición en Fortaleza, ¿no? Yo creo que esa posición él no cobraba nada y era simplemente un asesoramiento, por decir así, de carácter privado. Pero en el caso de la señora gobernadora, mira, lo más cercano a esto es que la presidenta del Tribunal Supremo tiene a su compañera, ¿verdad?, que es jueza en el apelativo. Claro, y se planteó, si es jueza en el apelativo, tendrá que inhibirse la señora presidenta cada vez que sucede. Claro, son cosas noveles que no se habían planteado antes. Va a ser muy difícil, evidentemente, y por eso la gobernadora correctamente. Yo no veía problemas, pero cuando uno lee la carta, uno ve las inquietudes. Digo, eso es bien fino, porque entonces imagínate que tú tengas un hijo que es fiscal y tú entonces no puedes ser secretario de Justicia porque tu hijo es fiscal. O sea, aquí hay una serie de cosas que no pueden hilar muy finito porque la gente tiene derecho a aspirar. Sin duda, hay unos planteamientos que habría que hacer porque, digo, el hermano de Kennedy, secretario de Justicia, fue uno de los mejores secretarios que persiguió a la mafia vehementemente, el que evitó una guerra nuclear. No, o sea, tienes ahora el caso de que la hermana del Dalmau, que es muy probable que sea el presidente del Senado, va a estar con él allí dirigiendo la oficina. Pero creo que tiene que pedir una dispensa en ese caso. La tiene ya porque ella trabajó con él en todos los años que él ha sido senador. Oye, bueno. Y es una extraordinaria profesional. O sea que nosotros no podemos estar cuestionándolo todo tan a la línea. Yo sé que tienen que haber sus excepciones y esa ley dispone para eso, para una dispensa. Sí, exacto. Me imagino que se conseguirá. Además, quien va a
dar el consejo, consentimiento y aprobación, son 30 personas en esta legislatura en el Senado. O sea que le va a pasar un escrutinio exhaustivo. Y tú sabes que Tommy no se casa con nadie, el presidente. Sí, o sea que yo no creo que hubiera tenido mayores dificultades para que se hiciera un proceso adecuado y se eligiera la persona adecuada. Pero los parámetros éticos que dice la oficina de ética, pues dan a entender que no se puede hacer. Pero la gobernadora hizo lo correcto con la nobleza que le caracteriza, de que ella quiere hacerlo todo correctamente. Era un tema novel, no se había planteado previamente en Puerto Rico nunca, y ella hizo lo correcto, consultó dos posibilidades y le respondieron adecuadamente, y ella, como es una mujer de ley y orden y una mujer ética, actuará, como es obvio, conforme a. Bueno, padre, me dicen que ya estás en la fila para vacunarte. Una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que agradecer a la señora gobernadora y a su equipo que ha tenido que enfrentar la pandemia, es que los pastores y ministros, sacerdotes y de otras religiones como rabinos, imanes, están incluidos en la tercera parte de la primera camada de vacunación. El 1C, estamos nosotros incluidos. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón pastores y sacerdotes y los que han mencionado van a tener esa oportunidad? Pues mire, pastores, es sencillo. Nosotros somos first responders. Nosotros entramos con un público en situaciones extremas como de enfermedad, de muerte, en nuestras actividades de culto, en nuestras actividades rituales de sacramento. Lógicamente nosotros estamos en las calles atendiendo al necesitado, en las cárceles. En un país, el que no haya sacerdotes y pastores incide negativamente sobre la paz mental y espiritual de la gente. Por lo tanto, somos un grupo imprescindible. Se vio que, por supuesto que es así, la gobernadora se dio cuenta perfectamente y por lo tanto hemos sido incluidos lógicamente. Esto no es un privilegio, es que es necesario mantener a los ministros y sacerdotes en sus actividades ministeriales, porque si no... Han muerto creo que 2 sacerdotes en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, bendito, murió uno, el padre Luis González, que es un capuchino que estaba en la capilla franciscana de San Juan, bendito. Él tenía ya complicaciones previas que lo hacían, por decir así, un candidato peligroso si se contagiaba del COVID, y lamentablemente murió hace unos días para sufrimiento de nosotros, sus compañeros que conozco pastores. Ahora mismo hay un pastor que conozco y son 2 hermanos, los 2 pastores contrajeron COVID y uno pues con su salud comprometida, gracias a Dios lo ha superado, el otro está en el hospital en vigilancia, lo va a dar de alta, pero también conozco algunos pastores que han sido contagiados con COVID. Por lo tanto, además, el hecho de que nosotros estemos vacunados, nos vacunemos, será un ejemplo para nuestros fieles, que es la mayoría silente de este país, porque si hay que llegar al 70%, que es lo que se llama la inmunidad de la manada, evidentemente nuestro ejemplo va a impulsar a otros a dar ese paso de la vacunación. Bueno, pues ha habido nombramientos, ya se han hecho bastantes nombramientos por el gobernador electo Pierluisi Urrutia, inclusive de su equipo de Fortaleza cercano. ¿Qué te parece esos nombramientos y cómo tú los ves que van a ser afines con la libertad religiosa, con el respeto a la iglesia? De hecho, hay unos proyectos muy interesantes ahora en la sesión extraordinaria, como el 1679, que ya ese sí fue aprobado, va a ser ya enviado a Fortaleza para la firma de la gobernadora, hasta el 1673, que también es un proyecto que esperamos que Fortaleza lo envíe y se enmiende la sesión, porque pues eso va a depender que no tengamos una debacle de cierre de templos por
por exigencias que lamentablemente pues piden agencias del gobierno y no se la piden a otros. Hoy mismo yo estaba allí mirando el Capitolio, ¿verdad? Y el Capitolio no cumple con esos requisitos. Las escuelas no cumplen con esos requisitos. La mayoría de los edificios de gobierno no cumplen. Sin embargo, se lo quieren exigir a las iglesias. ¿Qué te parece a ti los nombramientos? ¿Cumplen con la visión, con las plataformas que presentó el Partido Nuevo Progresista? Que él ha elegido un buen gabinete para que pudiera, por decir así, ser aprobado incluso por la oposición. No son gente beligerante y confrontativa, son gente que crean puentes de entendimiento entre sectores diversos. Uno piensa Sidre, Manuel y... Por ejemplo, mira, el secretario de Estado. Tengo un listado de nombres frente a mí, de los que ya se han nombrado. Larry Steinhammer no debe tener problemas. Me imagino que lo va a confirmar Cámara y Senado, el secretario de Estado. Sí, yo no creo que habrá problemas con él porque son personas, y él ha elegido, que en situación postelectoral en la que hay una diversidad explosiva en el país, había que elegir un gabinete que pudiera tener la capacidad de apelar a distintos sectores. Larry en la Secretaría de Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico, Sidre, la Secretaría de Justicia, Emanueli. Fíjate, son personas que apelan a mucha gente. Yo quisiera ver un análisis contigo, antes que terminemos, de cómo tú los ves estas personas con el respeto y la consideración al sector creyente, porque sabes que con el secretario de Salud tuvimos nuestras situaciones, no entendía el concepto de libertad religiosa y veía a la iglesia como la concretera. Peor que la concretera. Peor que la concretera. Porque fíjate, Manuel Sidre, hasta donde yo tengo entendido, su esposa es una creyente evangélica y él la acompañaba, y estoy hablando de cuando estaba corriendo, ¿verdad?, para la gobernación, debe seguir siendo igual. Le acompañaba a la iglesia y tenía relación con el creyente. Pero, por ejemplo, sin duda, el nuevo secretario de Salud se congrega en una iglesia de un pastor muy querido, el pastor Misraín. Sí. Y así están muchos creyentes, personas buenas, ¿verdad? Larry, por ejemplo, viene de una familia de nobleza católica del área sur. Su abuelo fue uno de los fundadores de un gran movimiento católico de principios del siglo XX que se llama los Hermanos Cheo, y hay hasta un proceso de beatificación abierto de su abuelo de la Iglesia Católica. O sea, la secretaria del Departamento de Sombría, Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, a mí me impresionó porque usó una escritura del libro de Esther y la planteó de la manera que un creyente con fundamento lo plantea. No es nada más o menos como recitar una escritura, es que la explicó desde esa plataforma. Y yo como pastor, pues sé cuando una persona domina el verso escritural y le da el toquecito ese de iglesia. Personal. Personal. Ella es Eileen Vélez Vega, también, a ver cuál otro aquí. Francisco Pared lo vi expresándose y como si fuera católico, usando la jerga. Yo creo que ha elegido un gabinete profundamente, por decir así, respetuoso del sector creyente. Son miembros de nuestras comunidades, iglesias, se congregan, asisten a la misa, al culto, y por lo tanto ha elegido un buen gabinete. Sí me preocupo, tengo que también afirmarlo, algunas expresiones que lamentablemente yo las tenía aquí en algunas expresiones que hizo el licenciado Emanueli que me resultaron un poco preocupantes sobre los temas que tienen que ver con todos estos derechos emergentes por orientación sexual e identidad de género, aduciendo de que él iba a consultar a psicólogos
expertos en las materias. Dios quiera que él entienda antes de entrar que sobre estos temas explosivos que durante 8 años han sido parte de un debate a veces hiriente, amargo, difícil, y que en Estados Unidos ha llevado a decisiones del Tribunal Supremo y a situaciones desde presos, creyentes, etcétera. Dios quiera que él no suscite y cree guerras y confrontaciones. Yo espero, ¿verdad? De que mantenga. Ya está claro el marco jurídico. Pero por eso me preocupó que ahí él no dijo, bueno, aquí los distintos sectores creyentes y sectores liberales tienen derecho a su respeto, a su diversidad. No, hizo unas expresiones que lamentablemente no tengo aquí, que sí me suscitaron cierta preocupación. Yo espero que no, yo creo que es un buen abogado, yo creo que es una persona que ha participado del debate público. Oye, es que, Carlos, padre, el marco legal del respeto y los derechos civiles a estas personas que piensan de una manera diversa ya está bastante claro. Ir más allá de lo que está establecido es comenzar a quitar el derecho de la libertad religiosa, es agredir la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de culto. Yo espero, y yo estoy seguro que sí, porque es un abogado prominente, yo espero que el licenciado Emanueli esté claro en los parámetros constitucionales y estatutarios de la libertad religiosa, lo que se ha alcanzado en el Código Civil, en la reforma educativa, etcétera. Yo también quisiera en este grupo también vigilar muy de cerca a la señora Elba Ponte Santo del Departamento de Educación, que es un área polémica, ¿verdad? Que también hemos tenido las situaciones por muchos años y bueno, no sé cómo ella está en esa línea. Yo espero que ella, pastor, es como, así como le digo al licenciado Emanueli, que de nuevo creo que ha sido un acierto, y lo mismo la secretaria de Educación, mira, sale de un gremio que evidentemente crea una nueva sensibilidad en el departamento. Ahora, yo espero que ella tenga claro los parámetros del Departamento de Educación de la Ley de Reforma Educativa del 2017, donde dice claramente que es competencia exclusiva, el número 11.01, el artículo 11.01, que dice que es competencia exclusiva de los padres determinar el modo y la manera de la educación en la afectividad y en la sexualidad de sus hijos. Yo espero que ella tenga está en la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista de este cuatrenio que comienza el 2 de enero, que se va a enseñar equidad de género, que esto de la perspectiva y la ideología del género y todas estas cuestiones, como tú bien has dicho, de la salud sexual de los niños. De la afectividad y que recordar, por eso, pastor, yo espero, porque ha sido una buena selección, de nuevo, en este país de la diversidad, para crear puentes de entendimiento. Excelente. Ahora, yo espero que ella tenga claro que la reforma educativa en ese artículo 11.01 dice claramente que la función del Estado en la educación de los niños es subsidiaria, no sustitutiva de la responsabilidad del derecho fundamental de los padres a educar a los hijos. Si tanto el licenciado Emanueli, que va a estar en una posición bien sensible, como la distinguida profesora, ¿verdad? ¿Verdad? La nueva secretaria de Educación. Si ellos dos tienen claro los parámetros estatutarios, no habrá problema. Pero también hay que ver cómo va a pensar la doctora Carmen Ana González Magas del Departamento de la Familia. Es también importante porque es un departamento crítico, sin duda. Sí, porque tradicionalmente hemos tenido dificultades con algunos de los planteamientos del Departamento de la Familia y que ahora, de nuevo, yo espero que ella tenga clarito los parámetros que el nuevo Código Civil dice
sobre la patria potestad, y que para quitarle a un padre o una madre la patria potestad, porque es un derecho fundamental, lo dice el Código Civil expresamente, y dice que para poder quitarse tiene que ser con prueba clara, robusta y convincente. O sea, esto no es que llegaron los cheches de la película y aquí yo llegué y eso aquí y pongo. No, yo espero también esas tres áreas críticas donde los parámetros estatutarios, constitucionales y jurisprudenciales son claros. Yo espero, y no tengo por qué no esperar, porque creo que han sido decisiones muy buenas, un gabinete excelente, pero me suscitó preocupación las expresiones del licenciado Emanueli y sin duda las otras, la secretaria del Departamento de la Familia, como la nueva secretaria de Educación. Yo espero que tengan claro estos parámetros concretos. No son teorías jurídicas, manías de sectores conservadores, no. Es el Código Civil, ¿verdad? Que es uno, y es la ley 85 del 2018, que se conoce como la ley de la reforma educativa, que es el parámetro legal que tenemos que aplicar en todo proceso educativo en el país. Bueno, todavía faltan, hoy se nombró seguridad, falta ANSCA, que es una agencia muy importante que trabaja con las personas con problemas de salud mental, los drogodependientes, los deambulantes, todo ese tipo de cosas. Es una agencia muy sensible y muy importante. Vamos a ver a quién nombran ahí. Se ha hablado de un doctor muy experimentado, muy sensible. Vamos a ver qué pasa. También el procurador general fue nombrado hoy. Es una posición importante. Mucha gente a veces no la entiende del todo, pero es muy importante porque es el abogado, ¿verdad?, del gobierno. Sí, es como decir, exacto, el procurador general. Tiene a su cargo a todo el mundo en ese departamento de justicia. Hay que ver, no sé, hay otras posiciones todavía que ya de bomberos lo nombraron, emergencias médicas, 911. Hoy, esos nombramientos fueron hoy, el de la sombrilla de seguridad. Creo que van a enmendar la ley para ver si pueden tener a Nino Correa. Ojalá. En manejo de emergencia. ¿Qué otra cosa importante tú crees que falta todavía del gabinete? ¿O qué agencia? Ya están los nombramientos, yo creo, Pastor, que han sido excelentes, voy a insistir. Muy buenos. Sí, hay un montón de agencias por ahí que no son bien conocidas. Sí, bueno, falta recursos naturales, ¿verdad? No sé, Pastor, porque como no es una agencia de la que uno se preocupe de manera particular, no conozco. Para mí que falta recursos naturales, falta OSPE, la oficina de permiso, y falta la Junta de Planificación. Todas esas áreas todavía no se han nombrado. Todas esas agencias que tienen que ver calidad ambiental, todas esas que tienen que ver con las construcciones y todas las cosas, todo es importante porque ahí se para un país con todas esas agencias a veces, si no se saben manejar esos asuntos. Bueno, padre, yo creo que hemos cubrido bastantes temas muy importantes. Sí, yo creo que estamos muy bien. En las misas de Aguinaldo, ¿verdad? Estoy en las misas de Aguinaldo, que es esa preparación inmediata para el día de Navidad, ¿verdad? Preparación con la Sagrada Escritura, la celebración del culto, ¿verdad? Eucarístico, ¿verdad? El pequeño sacrificio de levantarse por las mañanas para adorar a Dios antes que salga el sol, con el sol saliendo. Por lo tanto, tienen un sabor de cultura puertorriqueña, de cánticos, villancicos, está cerca el Señor, etcétera. Es casi como transportarnos al momento antes del nacimiento en Belén. Tiene ese sabor de los primeros capítulos de la Sagrada Escritura, de San Mateo, del Evangelio de San Lucas, etcétera. Es decir, uno está como reviviendo en esos 8 días antes de Navidad, reviviendo esa experiencia bíblica para sentirnos no como lectores de la Biblia, sino convertirnos en actores, ser un personaje más. Y hay gente que
se identificará con el burro y el buey, hay otro con los pastores, hay otro con los reyes, etcétera. Es una preparación hermosa. Nada, estamos en esa hermosa. Claro, este año ha sido diferente porque siempre se hacían dramas y se hacían una serie de cosas. Y ya muchas cosas hemos tenido que reducir. Pero nada, pues te agradezco siempre tu aportación y espero que la gente pues disfrute el programa y que podamos seguir orando y deseando lo mejor. Pues ya nosotros en estos días pues hacemos un alto, ¿verdad? Hasta el nuevo año, pero bendecimos a la gente y esperamos que tengan un buen año y mucha esperanza, mucha solidaridad y sabiendo que Dios nos va a ayudar en todos estos procesos y que nos sentaremos de aquí a unos meses a decir, adiós, la pandemia se fue. Gracias. Y así va a ser el nombre del Señor. A ver, nos vemos luego, bendiciones. Nos vemos, Dios me los bendiga.